Hola, hola, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender sobre las crisis y las emergencias diabéticas. Las emergencias diabéticas es ocasionado por desequilibrio, es decir, un desbalance entre el azúcar y la insulina que consume un diabético. Generalmente son dos tipos principales las emergencias que puede sufrir una persona con diabetes. La primera de ellas se conoce como hiperglucemia y es cuando la persona tiene una crisis porque hay demasiado azúcar en la sangre. Entre otras causas, lo que puede provocar eso es que la persona posiblemente no ha tomado suficiente insulina o la persona está reaccionando de forma adversa a una comida abundante. Por ejemplo, si un diabético va a un restaurante y se olvida, por las circunstancias, come más de lo debido, muchos carbohidratos, por ejemplo, le puede dar una crisis de hiperglucemia. Otra de las crisis que puede provocar, que puede darse en un diabético es la crisis de la hipoglucemia. Esta crisis viene por disminución del azúcar en sangre. Esta es la más grave entre las dos y se produce porque posiblemente a la persona se le haya administrado mucha insulina, más de lo que se debiera administrar. Quizás ha confundido y ha tomado más de lo que se debiera, más dosis de lo normal, o simplemente porque cuando fue a almorzar, a comer o a cenar, comió muy poco. Entonces no comió lo suficiente para aportar la glucosa necesaria al cuerpo y entonces queda en hipoglucemia. Debemos recordar que los niveles extremadamente bajos de glucosa en sangre, de azúcar en sangre, pueden rápidamente llegar a ser un factor de peligro de muerte. Así que tenemos que actuar con rapidez. ¿Qué nos puede hacer sospechar? ¿Qué debemos buscar para sospechar que una persona tiene una crisis diabética, una emergencia diabética? Entre las señales de una emergencia diabética se incluyen cambios en el nivel de conciencia, cambios en el temperamento, pulso y respiración rápidos, sentirse y verse mal, mareos y dolores de cabeza, confusión. ¿Cuándo tenemos que alarmarnos y llamar al servicio de emergencias? Siempre debemos llamar al servicio de emergencias si la persona está inconsciente o está a punto de perder la conciencia. En esta situación no le vamos a dar nada en la boca de la persona y después de llamar al servicio de emergencias vamos a atender a la persona de la misma manera en la que atenderíamos a una persona inconsciente, lo que incluye asegurarse de que las vías respiratorias no contengan vómitos ni nada que lo obstruya y brindar atención, reanimación cardiopulmonar. También tenemos que llamar al servicio de emergencias si la persona está consciente pero no puede deglutir. En este caso, por ejemplo, no puede deglutir, tragar ni líquido ni sólido. En este caso tenemos que llamar al servicio de emergencias. Si la persona no se siente bien unos 5 minutos después de tomar alguna comida, algún alimento con azúcar, si es una persona diabética debemos llamar al servicio de emergencias, porque quizás está a punto de sufrir una crisis diabética. ¿Qué hacer mientras llega el servicio de emergencias? Es posible en la mayoría de las situaciones, porque los diabéticos son entrenados con capacitaciones, es posible que la persona diabética le diga que es diabética y generalmente ya sabe que está mal y le pedirá algo con azúcar. Es posible que ellos mismos a veces lleven una tabletita de chocolate, alguna forma de azúcar, y en caso de que lo necesiten, te pueden decir que se los proveas. Si la persona diabética está consciente y puede deglutir y le avisa que necesita azúcar, debe proporcionarle azúcar en forma de varias tabletas de glucosa, pasta de glucosa, por ejemplo, un vaso de jugo. La mayoría de zumos de frutas, bebidas gaseosas, tienen suficiente azúcar para poder
llevar a esa persona a restablecer su azúcar normal en sangre. Es posible que las personas que se les administra insulina para controlar la diabetes lleven, por ejemplo, un medicamento con ellos en caso de hiperglucemia. Entonces siempre es bueno preguntar a la persona si tiene algo para la situación. Y si no tiene, tenemos que intervenir hasta que llegue el servicio de emergencias con reanimaciones, controlando la respiración, las vías respiratorias. ¿Cuándo tenemos que recordar que la persona puede de manera repentina estar sufriendo una crisis y no está mejorando? Entonces, después del tratamiento que le vamos a dar, ya sea liberar las vías respiratorias, la reanimación, la tableta de chocolate, de azúcar, después que hemos dado este tratamiento, tenemos que evaluar la reacción, es decir, tenemos que evaluar si está respirando bien, si el aspecto general de la persona ya está volviendo a lo normal, si la persona ya está en condiciones de incorporarse, de comer normal o de tomar. Todo eso tenemos que revisarlo y si vemos que hay alguna otra complicación, volvemos a insistir en el servicio de emergencias. Esto es lo básico que tenemos que hacer en cuanto a las emergencias diabéticas. Por un lado, tenemos que suministrar alimentos que tengan azúcar y por otro lado, tenemos que administrar la insulina en el caso que sea necesario, tanto si es por demasiado azúcar como si es por falta de azúcar. Eso es todo. Nos vemos en el siguiente video. En este video aprenderás a ayudar a la víctima de una crisis diabética. La diabetes es una enfermedad que impide al cuerpo regular sus niveles de azúcar en sangre. Cuando los niveles de azúcar aumentan o disminuyen demasiado, la persona afectada podría desmayarse. Ante un caso como este, pregunta siempre a la víctima si es diabética. Si es el caso y la víctima no es capaz de medicarse ella misma, existen dos soluciones posibles. Primera situación. La víctima está lo suficientemente consciente para beber o comer. Ayuda a la víctima a sentarse. Equilibra los niveles de azúcar de la víctima dándole un alimento o bebida dulce. Si no está seguro de si el malestar se debe al exceso o a la falta de azúcar, parte de la idea de que se trata de una falta, ya que en estos casos la vida de la víctima corre peligro. Cuando el malestar haya pasado, deja descansar a la víctima y pide una opinión médica. Segunda situación. La víctima ha perdido la conciencia o está confusa. En este caso, no le des azúcar. Coloca a la persona en posición lateral de seguridad. Llama inmediatamente a los servicios de urgencias.